Hola a todos y a todas, bienvenidos al canal Dramatizados. Hoy traigo un vídeo muy especial. Es un vídeo que yo desde el primer momento que me creé el canal fui dando pistas de pues este vídeo lo quiero hacer, me gustaría, lo haré en algún momento y me ha llegado el momento, ha llegado por fin ese día de hacer este vídeo. Y es que hoy vengo a hablar de la trilogía del Señor de los Anillos. Es mi trilogía favorita del mundo entero, va a ser mi trilogía favorita para siempre, no tengo ningún tipo de duda de eso. Me hacía especialmente ilusión hacer este vídeo porque El Señor de los Anillos es una trilogía obviamente adaptada de libros, de novelas, a la vez que es una trilogía bastante amada, sobre todo la gente muy friki. Esta trilogía es historia del cine, o sea, es que es la mejor trilogía del mundo. Pero es cierto que a su vez también es muy criticada y muy odiada. No pretendo convenceros de que sea vuestra nueva trilogía favorita porque es complicado, pero voy a daros mis puntos de vista de por qué es la mejor trilogía creada del mundo. Para ponernos un poco en contexto de las películas, es importante saber de dónde vienen las películas. Están adaptadas de las novelas de fantasías escritas por Tolkien, un filólogo y escritor británico. Tolkien planteó El Señor de los Anillos como una secuela de su anterior novela, El Hobbit. Y es que esta novela la escribió por etapas entre 1937 y 1949. Y se publicó por primera vez en Reino Unido entre 1954 y 1955 en 3 volúmenes diferentes. El Señor de los Anillos está considerado como una de las obras por excelencia del siglo XX. Ha sido adaptada en varias ocasiones, tanto a radio, a teatro, a televisión, pero sin duda de todas sus adaptaciones destaca la trilogía cinematográfica dirigida por Peter Jackson. Que una cosa que sí os recomiendo, yo aquí siempre recomiendo series, películas, pero por supuesto esta trilogía es obligatorio leérsela. O sea, son libros brutales, buenísimos. Si os gusta la fantasía, nada que decir al respecto. Si os cuesta un poquito más, darle una oportunidad. Son libros muy divertidos, que se pasan muy rápido, que se leen muy bien. Yo recomiendo que antes de veros la película, os leáis las novelas. Es importante también recalcar que las 3 películas suman muchos premios. Uno de los premios más conocidos, por supuestísimo que sí, fue que se hizo con 11 Oscars, hizo pleno en los Oscars, 11 de 11, con la tercera película. Me gustan mucho las 3, pero sí es verdad que los fans del Señor de los Anillos siempre coincidimos en que nuestra favorita, y yo creo que es la mejor, es la segunda. Pero es que la tercera también es buenísima. Bueno, es que son buenísimas las 3, pero la tercera arrasó. Os voy a ir dejando por aquí todos los premios, nominaciones que tuvo, porque estuvo nominada a los Oscar las 3 películas, pero nunca se llevaba prácticamente nada. Me parecían, tanto la 1 como la 2, las veía muy ganadoras. No sé por qué coño no ganaron, pero bueno, se lo llevó la 3, hizo victoria por las otras 2, entonces a mí me parece genial. Y obviamente también tenemos que comentar así un poquito el reparto. Vale, hay mucho personaje, complicado resumir, así que también os voy a ir dejando por aquí el reparto de actores muy icónicos, y se han vuelto todavía más icónicos por interpretar a estos personajes, porque yo creo que les marcó un antes y un después en su carrera. Entre ellos pues tenemos a Elijah Wood, a Viggo Mortensen, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Kate Blanchett. Me parece también importante poner un poco en contexto de los personajes. Sí es verdad que son bastantes, pero creo que es más fácil a la hora a lo mejor de luego verte la película. Si no te apetece leerte los libros, pues creo que ubicarlos es un punto importante. Así que yo te los voy aquí a resumir, una pequeña descripción de cada uno y mis favoritos. Tenemos a Aragorn, es el 39º heredero del rey, y en uno de sus 90.000 viajes que hizo, conoció a Gandalf, se hizo su amigo y le ayudó en varias ocasiones. Luego está Bilbo, uno de los Hobbit. Es el protagonista de la novela El Hobbit, que en este vídeo no hablaremos de ella. Este es convencido por Gandalf y el resto de los enanos para embarcarse en toda la aventura, con el objetivo de recuperar el tesoro. Tras la muerte de su primo segundo y de su esposa, Bilbo adoptó al hijo de estos dos, que es Frodo. De Bilbo no quiero hablar mucho más ni dar detalles, porque es mejor hablarlo en El Hobbit. Y El Hobbit a mí me encanta, no es sorpresa para nadie. Frodo, el protagonista de
el Señor de los Anillos, y por tanto, como se le ha nombrado heredero, es lo que le lleva a poseer el anillo único. Tenemos a Gandalf, todos amamos a Gandalf, fue enviado a la Tierra Media en la tercera edad del Sol. Su objetivo siempre ha sido combatir a Sauron y proteger a los habitantes que están en la Tierra Media. Es el que más ha viajado, el que más experiencia tiene en todo, y pues en sus numerosos viajes acabó en la comarca conociendo a Bilbo, a los hobbits, y así pues se hizo una mezcla entre el Hobbit y el Señor de los Anillos. Por eso tenemos al maravillosísimo Gandalf, que menos mal. Luego está Gollum, creo que todos conocemos a Gollum. Fue desterrado de su pueblo, vagó sin rumbo hasta que acabó refugiándose en las montañas nubladas. El anillo logró aumentar su vida y el poder pues le acabó consumiendo. Pero Gollum también se explica muy bien en el Hobbit. Incluso te diría que hasta mejor explicado que en el Señor de los Anillos. Pero nos encanta igual. Tenemos a Legolas, otro de mis favoritos, que es un elfo. Fue a Rivendell con la intención de entregar un mensaje. El mensaje era pues que la criatura Gollum básicamente había escapado. Después de muchas vueltas, forma parte de la Comunidad del Anillo. Saruman fue enviado a la Tierra Media en la tercera edad del Sol. Sin embargo, se desvió un poco de la misión que le tocaba y trató de encontrar el anillo único para quedárselo solo él, aliándose así con Sauron. Y por último tenemos a Sauron, otro de los villanos de esta historia. Este permanecía en la Tierra Media durante más de 16.000 años. Era el más poderoso de su tribu, de su familia, y acabó un poco como acabó. Una vez un poquito ubicados sobre los personajes, los premios y todo esto, voy a ir una por una explicando un poco, sin spoilers, siempre sin spoilers, en qué consiste cada película y bueno, pues todo lo que me gusta, que no es poco. En la primera entrega de esta trilogía tenemos La Comunidad del Anillo. La distinción clave de esta película está en que tiene un claro protagonista principal en el que a través de él podemos ver toda la historia, Frodo. La película es una historia sobre la pérdida de inocencia. Cuando Frodo emprende su viaje junto a Sam, Merry y Pippin, está entrando en un mundo que ya todos conocen. En la Tierra Media, el Señor Oscuro Sauron ordenó a los elfos que forjaran los grandes anillos del poder. 3 para los reyes elfos, 7 para los enanos y 9 para los mortales. Pero Sauron también forjó en secreto el anillo único que tiene el poder de esclavizar a toda la Tierra Media. Yo siempre digo que la 1 es como la que menos me gusta, pero que aún así me encanta y me vuelve loquísima, y es la que más te introduce en este mundo de fantasía, de flipar con todo, sobre todo si vienes de no saber nada de las novelas y no te las has leído. Entonces la película es otro rollo completamente. La historia es un poco más compleja, yo creo, de lo que parece. Porque sí es verdad que Frodo es el personaje protagonista, pero sí es cierto que no es el único protagonista en sí de toda la historia, sino que se centra mucho en esto que he dicho antes de perder la inocencia, buscar y luchar por lo que quieres. Entonces es muy interesante que te lo planteen desde el punto de vista de un hobbit, de un enano, un ser pequeñito, tímido, que nunca se ha enfrentado a nada, que siempre ha vivido muy feliz en su comunidad, con sus amigos, sus cosas. Y es una cosa que a lo mejor parece muy tonta o que pasamos por alto al ver la película, pero que si lo analizas en profundidad es bastante interesante. Continuamos con la segunda entrega de la trilogía y mi película favorita de las 3, Las Dos Torres. Tras la disolución de la Compañía del Anillo, Frodo y su fiel amigo Sam se dirigen hacia Mordor para destruir el Anillo Único y acabar con el poder de Sauron. Pero les sigue un siniestro llamado Gollum. Tras una dura batalla contra los orcos, el hombre Aragorn, el elfo Legolas y el enano Gimli intentan rescatar a Merry y a Pippin. Por su parte, Sauron y Saruman continúan con sus planes en Mordor, a la espera de la guerra contra las razas libres de la Tierra Media. Sí es verdad que en la 1 pues eso, te pone un poco más en contexto cómo es esa salida para luchar contra el malo, sí que vemos más como la vida del hobbit, es algo digamos más íntimo. Y en esta segunda, a mí en lo personal yo creo que hay muchísima más acción, aunque acción hay todo el rato, y me gusta mucho que ya siga el viaje desde el punto de vista de Frodo y Sam, que a mi parecer son dos personajes que se complementan muy bien, porque yo a Frodo lo odio con toda mi alma, y Sam pues
desprende como una ternura que hace que los dos combinen muy bien. A uno lo quieres matar y de otro siempre sientes compasión y pena. A mí me parece una amistad maravillosa y ellos dos me encantan. Y por supuesto, es que la 2 es la mejor porque es cuando aparece Gollum, que me parece es mi personaje favoritísimo, por supuesto que sí. Es que está tan bien hecho todo, o sea, no os puedo explicar. Creo que también nos muestra mucho más del universo Sauron, se une con Saruman, me parece que está todo el doble de cuidado. La 2 me parece también como mucho más rápida, o a mí se me hace más rápida. Sí es verdad que lo único que nos puede pasar con estas películas es lo de la duración, que se nos hagan más bola, pero acción a esta no le falta nada. Y vamos con la 3, con la última entrega de la trilogía, la que se llevó 11 de 11 en los Oscar, El retorno del rey. Las fuerzas de Saruman han sido destruidas. Ha llegado el momento de decidir el destino de la Tierra Media y por primera vez parece que hay una pequeña esperanza. El interés de Sauron se centra ahora en Gondor, el último reducto de los hombres, cuyo trono será reclamado por Aragorn. Mientras tanto, Frodo y Sam continúan su camino hacia Mordor, con la esperanza de llegar al Monte del Destino. Vuelvo a decir, me encanta, por supuesto que me encanta la tercera. Es que no puedo parar de decir me encanta porque es maravilloso. Pero lo que me gusta de esta tercera entrega, yo creo que la mayoría, las batallas épicas que hay. En esta tercera no las hay en ninguna. O sea, son tan placenteras visualmente que yo no te puedo explicar lo que siento cada vez que las veo. Os voy dejando por aquí escenas de la película, las escenas más icónicas, que aunque no te hayas visto la peli, seguro que estás harto de que te salgan y ya las conoces. Y es que son maravillosas. Y por supuesto me encanta, Aragorn también es uno de mis personajes súper favoritos, le amo, le quiero, es perfecto. Dicho esto, yo te vengo a explicar y a representar mis motivos de por qué creo que esta trilogía es la mejor del cine. Y mi favorita, claro. Me gustaría empezar diciendo que uno de los grandes aciertos de esta trilogía, de hacerla todavía más única, más personal, más íntima, como quieras llamarlo, está rodada en su tierra natal. Y es que la historia fue grabada en Nueva Zelanda. Por un lado tenemos la comarca, en los pastos de una granja real en Matamata. Tenemos el mundo de Mordor, que también está filmado como en un parque nacional. Y el monte que se encuentra en este parque pues es el que se ha usado para representar el Monte del Destino. Luego tenemos Rivendell, que es donde ocurren prácticamente todas las escenas de elfos, y pues se rodaron en otro parque, pero ubicado como más al sur. Y esto es una cosa que, aunque parezca una tontería, usar localizaciones reales antes que todo tipo de cromas que se utilizan hoy en día para películas de este tamaño, pues lo hace todo mucho más real, hace que te sumerjas mucho más en la historia. Y bueno, obviamente es cierto que los cromas cada vez mejoran más y todo es más moderno, pero sí es cierto que hay pequeños detalles en los que tú puedes saber si realmente es croma o no, y eso, por tanto que parezca, sí que te puede sacar de la historia o puede hacer que te guste menos y te fijes demasiado en eso. Y también otra cosa que se ha utilizado muy poco, pues son todos los efectos digitales, todo lo que se ha generado por ordenador siempre se ha intentado descartar en las películas y construirlo a mano, que yo es una cosa que valoro mucho, estoy muy a favor, me encanta y disfruto muchísimo. Otra de las cosas que me gusta mucho, a la vez me cabrea con el personaje de Frodo, pero tiene sentido, es la delicadeza y lo despacio que te presentan a los hobbits. Porque los hobbits sí es verdad que o los amas o los odias. O te dan algunos mucha rabia y los odias y dices qué pesados, o dices qué monos, me gustan mucho. Una cosa muy buena de las películas es que te los presenta, te los intenta siempre plantear como que los cuatro son los protagonistas, que en cierta medida sí, pero no. Y sobre todo hay una cosa que es que aunque odiemos a Frodo, al final le acabas cogiendo cariño. Y creo que este tipo de cosas es, aparte de porque el guion está muy bien escrito, por cómo te plantean a los personajes, que me parece una cosa muy importante en las películas. Otra cosa un poco relacionada con lo que he dicho de Frodo es que estas películas, cuanto más las veas, más te gana. ¿Por qué? Aparte de que puedes empatizar más con los personajes, ponerte más en su lugar, entender ciertas cosas que a lo mejor de primeras no entendías, te vas fijando en más detalles. Desde un primer momento siempre se plantea que Frodo es el protagonista, que es el que tiene que salvar a todo el mundo, el héroe, el viaje del héroe, prácticamente.
Pero si te vuelves a ver la película, analizándola un poco más, te das cuenta de manera bastante evidente cómo se presenta el personaje de Aragorn, que lo he comentado antes. Aragorn sí que siento que es la perfecta personificación del viaje del héroe, porque Aragorn, desde un primer momento, sí que se plantea como un personaje grande, está hecho para que nos guste, héroe, pero como que deja de tener protagonismo a medida que la película avanza porque está el pesado de Frodo. Pero sí es verdad, sobre todo relacionado con la tercera entrega, que Aragorn realmente sí que es el verdadero protagonista de la película, pero esto no te das cuenta hasta que no la ves muchas veces. Es curioso y siempre vas a encontrar detalles nuevos o cosas que no te has fijado, que en 3 horas pues tienes tiempo de sobra a fijarte. Yo creo que esto es indiscutible, te guste la trilogía o no. Una es la banda sonora, que habría que hacer un vídeo aparte para hablar de esta maravilla de banda sonora. No puedo ponerla aquí porque el vídeo me lo tirarían, pero la banda sonora compuesta por Howard Shore es digna de estudio. O sea, es una banda absolutamente maravillosa, preciosa, bonita. Es que lo tiene todo. Está hecha con tanto amor esa banda sonora. Dejo en el link de abajo el enlace directo por si la queréis escuchar entera, porque merece totalmente la pena. Y es otra de las cosas que hace que te sumerjas pues muchísimo más en la historia y que te encante todo más. Que a mí yo creo que ya más no me puede gustar, pero es que es maravillosísima. Y una última cosa que yo considero muy importante, y es lo que más creo que la hace la mejor trilogía de la historia. Y es que son películas que si tú no te has leído el libro, te puedes ver la película que lo vas a entender todo perfectamente. ¿Por qué? Porque está bien hecho. Es que es tan simple, es tan sencillo. Muchísimas adaptaciones muy buenas hechas de películas, pero millones de adaptaciones buenísimas que yo me he visto, que me gustan, que me parece que están súper bien adaptadas, pero siempre en la mayoría de películas hay detalles que si tú no te has leído la novela, el libro, lo que sea, te va a costar entender, o no te vas a enterar, o te va a faltar siempre una parte, y en esta trilogía eso no es así para nada. Y es una cosa muy difícil de hacer, pero que está muy bien hecha, y pues que por eso se ha llevado 11 de 11 premios. Y pocos me parecen. Y nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Es una trilogía que podría decir muchísimas cosas más, pero sí que también quería hacerlo de una manera resumida, y también porque no quiero contar cosas que sí que realmente son spoilers, o que son cosas que hay que disfrutar viendo la película porque es una experiencia única. Qué envidia la gente que os podáis ver esta trilogía por primera vez. Y sí, también que me gustaría hablar del Hobbit, porque hay una cosa curiosa, y es que la gente que es fan del Señor de los Anillos no le suele gustar el Hobbit, que es una cosa que nunca entiendo ni entenderé. Entiendo la parte de que el Hobbit, por duro que sea compararlas, el Hobbit se queda floja, pero es que el Hobbit igualmente, aunque se quede floja, es maravillosa. Es otra trilogía que a mí me gusta mucho y que da la casualidad de que también mi favorita es la 2, la mejor, por supuesto. Sí que es interesante también verla porque te explica luego muchas cosas en relación al Señor de los Anillos, te pone en contexto de muchas cosas. No son esenciales para verte la trilogía del Señor de los Anillos, porque lo dicho, se entiende perfectamente, pero sí que ayuda a conocer un poco el pasado de los personajes. Entonces, a mí eso sí me parece interesante y me gusta mucho, pero bueno, no a todo el mundo el Hobbit le gusta, aunque, sintiéndolo mucho, probablemente haré un vídeo.